La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, y dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El mensaje de esta mañana es el cristiano y el gobierno. Los que han sido justificados por la fe están obligados a someterse al gobierno humano. En realidad, esta obligación se aplica a todos, pero el apóstol se dirige aquí especialmente al creyente. Dios estableció el gobierno humano después del diluvio, cuando decretó en Génesis capítulo 9, verso 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Este decreto dio autoridad a los hombres para juzgar los asuntos criminales y castigar a los culpables. En toda sociedad ordenada ha de haber autoridad y sujeción a esta autoridad. En caso contrario, tenemos un estado de anarquía y no se puede sobrevivir de forma indefinida bajo la anarquía. Cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno. De modo que Dios ha instituido el gobierno humano y no existe ningún gobierno aparte de su voluntad. Esto no significa que el Señor aprueba todo lo que hagan los gobernantes humanos. Desde luego, Él no aprueba la corrupción, la brutalidad, la tiranía, el desgobierno, la injusticia, la inmoralidad. Pero persiste la realidad de que las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Los creyentes podemos vivir victoriosamente en una democracia, en una monarquía constitucional o incluso en un régimen totalitario. Ningún gobierno humano es mejor que los hombres que lo componen. Por eso, ninguno de nuestros gobiernos es perfecto. El único gobierno ideal es una monarquía benéfica con el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Será útil recordar que Pablo escribió esta sección sobre sujeción al gobierno humano mientras el infame Nerón era emperador. Aquellos días negros fueron terribles para los cristianos. Nerón los acusó de un fuego que destruyó a media ciudad de Roma y que quizá él mismo ordenó,
hizo que algunos creyentes fuesen sumergidos en brea y luego los encendió como antorcha vivientes para iluminar sus orgías. Otros fueron cocidos en pieles de animales y echados a perros salvajes para ser despedazados. Y sin embargo, siendo cierto que quien obedezca o se rebele contra el gobierno, desobedece y se rebela contra lo que Dios ha ordenado. Quien se opone a la autoridad legítima merece y recibe castigo. Hay una excepción, naturalmente. Un cristiano no está obligado a obedecer si el gobierno o autoridad le manda a pecar o comprometer su lealtad con el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 5, verso 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ningún gobierno tiene derecho a imponerse a la conciencia de nadie. De modo que hay ocasiones en las que un creyente tiene que incurrir en la ira de los hombres por obedecer a Dios. En tales casos, ha de estar dispuesto a sufrir la pena sin quejas indebidas. Bajo ninguna circunstancias debería rebelarse contra el gobierno ni unirse a intentos de derrocarlo. Como regla general, los que hacen lo bueno no tienen por qué temer a las autoridades. Es solo aquellos que quebrantan la ley que han de tener temor al castigo. De modo que si uno quiere gozar de una vida libre de multas, penalizaciones, juicios y cárcel, lo que ha de hacer es ser respetuoso con las leyes. Entonces ganará la aprobación de las autoridades, no su censura. El gobernante, tanto si es presidente como si es gobernante, alcalde o juez, es ministro de Dios, en el sentido de que es un siervo y representante del Señor. Puede no conocer personalmente a Dios, pero sigue siendo oficialmente el hombre del Señor. Así, David se refirió una y otra vez al malvado rey Saúl como el ungido del Señor. En 1 Samuel 24:6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. A pesar de los repetidos atentados de Saúl contra la vida de David, él por último no quería dejar que sus hombres dañasen al rey. ¿Por qué no? Porque Saúl era el rey y como tal era el hombre designado por Dios. Como siervos de Dios, se espera de los gobernantes que impulsen el bien del pueblo, su seguridad, tranquilidad y bienestar general. Si alguien insiste en quebrantar la ley, puede esperar pagar por ello, porque el gobierno tiene autoridad para llevarlo a juicio y castigarlo. En la expresión "en vano no lleva la espada", tenemos una enérgica declaración acerca del poder con el que Dios ha investido al gobierno o a la autoridad pública. La espada no es un mero e inocuo símbolo de poder. Un cetro habría servido para ello. La espada parece referirse al poder capital del gobernante, es decir, el de poder infligir la pena capital, de modo que no sirve para decir que la pena capital era solo para la era del Antiguo Testamento y no para la del Nuevo Testamento. Aquí tenemos una declaración en el Nuevo Testamento que implica que el gobernante tiene potestad para quitar la vida a uno que sea reo de pena capital. Los hay que argumentan citando Éxodo 20:13 en las diversas versiones:
no matarás. Pero este mandamiento se refiere al asesinato. La palabra hebrea traducida matar en las diversas versiones significa de manera específica asesinar. Y así se reconoce en la Biblia de las Américas. La pena capital estaba demandada en la ley del Antiguo Testamento como castigo obligatorio para ciertos delitos graves. De nuevo, el apóstol nos recuerda que el gobernante es servidor de Dios, pero esta vez añade, vengador para castigar al que practica lo malo. En otras palabras, además de ser servidor de Dios para nuestro bien, también sirve a Dios aplicando el castigo a los que quebrantan la ley. Lo que significa todo esto es que deberíamos ser súbditos obedientes al gobierno o autoridad pública por dos razones: el temor al castigo y el deseo de mantener una buena conciencia. Debemos a nuestro gobierno y autoridad pública no solo obediencia, sino también el sustento financiero por medio del pago de tributos. Es para nuestra ventaja vivir en una sociedad de ley y orden, con policía y con protección contra incendios, de modo que debemos estar dispuestos a participar con nuestra parte en el coste económico. Los funcionarios de gobierno están dando su tiempo y talento para llevar a cabo la voluntad de Dios, para el mantenimiento de una sociedad estable, de modo que tienen derecho a nuestro apoyo. El hecho de que los creyentes sean ciudadanos del cielo no los exime de responsabilidades ante el gobierno humano. Han de pagar todo tributo que se les señale sobre sus ingresos, propiedades inmobiliarias y otras posesiones. Han de pagar todo impuesto sobre las mercancías en aduanas que pasan de un país a otro. Han de exhibir respeto a los que están encargados de aplicar las leyes y han de dar honor a los nombres y cargos de todos los siervos civiles. En relación con esto, los cristianos nunca deberían hundirse para hablar de un modo despreciativo del rey, ni del presidente o del primer ministro. Durante las campañas electorales deberían evitar unirse a los insultos verbales que se arrojan contra los gobernantes en el cargo. Está escrito, dice Hechos 23:5, no injuriarás al príncipe de tu pueblo. Cuando tenemos que hacer alguna demanda, como el caso que se está presentando en este momento, hay el mecanismo idóneo, el reclamo ante los estratos o estrados judiciales nacionales e internacionales. No podemos acudir al agravio, al insulto, a la ofensa, porque si nosotros injuriamos a nuestro príncipe, esa maldición cae también sobre nuestras vidas. Meditemos bien, sepamos respetar, como dice aquí, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque nos has permitido este santo mensaje y motivar a nuestros hermanos a buscar el arma que no la tiene el mundo, la oración y el ayuno, el clamor, la súplica y el ruego y el mecanismo idóneo, el recurso, la apelación, el reclamo dentro de los parámetros intelectuales. Hay que pelear con capacidad. No hay que pelear porque nosotros creemos que debe pelearse, injuriarse. Tengamos mucho cuidado con lo que se hace. Esta es
Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país,